En este pueblo la noche tenía nombre. La gente lo llamaba simplemente La Peña, como si nombrarla fuera entregarla a algo que esperaba. Yo fui un chico que creció con ese nombre en la boca cada vez que oscurecía. Me llamo Ernesto, y todavía escucho, cuando cierro los ojos, el eco de aquellas voces que decían: «No vayas a La Peña». Les contaré por qué. El cerro arrancaba del horizonte como una boca cerrada. De día, lo veías cubierto de xerófilas, cardones y la sombra alargada de los nopales. Por la tarde, cuando el sol se disolvía en rojo, la peña proyectaba siluetas imposibles. Por la noche, el viento parecía traer algo más que frío. Mi abuela, que sabía más de los vientos que el propio tiempo, me advirtió desde que aprendí a andar: «No mires a la peña con codicia ni con burla. Hay cosas ahí que se alimentan de quien las mira mal». Yo, como todos los niños, pensé que eran cuentos para que no fuéramos a robar mangos. Hasta la noche en la que la criatura abrió sus alas. Era verano. Tenía 11 años y las noches olían a copal y a los rescoldos de fogatas lejanas. La plaza estaba llena de murmullos. Las mujeres trajinaban la cocina. Los hombres discutían de si la lluvia vendría o no. Aquella noche, sin embargo, algo en el aire estaba distinto. No era solo la humedad. Los perros dejaron de pedir comida y empezaron a ladrar hacia el cerro, con una insistencia que tensaba la piel. Los perros del pueblo saben muchas cosas antes que nosotros. Sus ladridos cortaron la conversación y el aire. Yo andaba con otros chiquillos, jugando a esconderse entre las sombras de las casas cuando lo vi. No era una sombra cualquiera, ni un animal del cerro. Era una mujer que caminaba en contra del viento, como si no hubiera viento, y a quien el cielo le negaba la claridad. Su piel pegada como tela vieja a las costillas, los cabellos largos llenos de polvo de piedra, y los ojos que parecían rejillas, donde el mundo se asomaba y no encontraba salida. Se detuvo a 3 casas de la mía, dejó caer una bolsa que olía a tierra quemada, y pareció escuchar algo detrás de ella. Entonces la vimos volar. No fue un vuelo digno de pájaros. Fue una torsión del cuerpo que se volvió ala, y el ala partió la noche con un sonido seco, un aullido que no sabías si venía del viento o de la garganta de la tierra. Subió hacia la peña como quien vuelve a su casa. Los perros ladraron hasta dejar de ser perros. Algunos hombres salieron con quinqués en la mano, y la luz del aceite tembló como si el miedo quisiera apagarlos por dentro. Esa misma madrugada, la madre de Socorro nos despertó a gritos. Socorro era una niña de 7 años que vivía a la sombra de mi casa. Tenía la piel con lunares y una risa que se parecía a las campanas cuando suenan lejos. Doña Socorro, su madre, la había dejado dormida y la encontró pálida, rígida, con marcas finas como hilos alrededor del cuello. No estaba muerta, pero parecía haber pasado por otra vida. Cuando la llevaron a la partera, la vieja que siempre guardaba un crucifijo en el delantal y un saco de ruda en la alacena, todo el pueblo se apretó en la casa del médico. La partera no dijo mucha cosa porque no debía. Las palabras empujan lo que no entiendes, y a veces lo rompen. Lo único que hizo fue limpiar el cuello de Socorro con agua que había llevado al fuego de la cocina, y pasar el crucifijo por encima como quien traza una frontera. Rezagada, rezó en voz baja, invocó el nombre del santo patrón, y dejó caer ruda en el umbral. La niña vomitó algo oscuro, mejor no explicar qué, y poco a poco recuperó color. Los hombres murmuraron alivio, pero en sus miradas quedó una grieta que no encontraron cómo sellar. A los días, los animales aparecieron muertos en los corrales. No era sangre como la que se puede ver en un accidente. Era como si alguien hubiera sacado la luz de dentro de ellos. Los ojos se hundían y el pelaje quedaba sin fuerza. Un puñado de gallinas, luego una cabra, después algunos perros que encontraron sin vida cerca de la peña. Era un cansancio antiguo, una vacuidad. Alejandra, la muchacha que vivía sola en la última casa antes del camino de la peña, fue la primera vecina en cruzar esa línea.
Desapareció una mañana después de que su perro no regresó. La hallaron días después al borde del acantilado, con las manos abiertas hacia la piedra. Dicen que intentó trepar la peña, dicen que la peña la llamó y que ella atendió. No hubo cremación espectacular, ni entierro sobrio que pudiera contener el rumor. La partera dijo que la luna se había comportado mal, y la gente prendió velas a media calle. Mi abuela colgó sal en todas las puertas y dejó ruda detrás de los benditos espejos. Nos dieron reglas: no pronunciar nombres propios al cruzar la sombra, cubrir los espejos con tela negra cuando cae la noche, no mirar hacia la peña al caminar. Si la miras a los ojos, te marca, repetía mi abuela. Yo no supe lo que significaba eso hasta años después, cuando la culpa se volvió un animal que vivía en mi pecho. Hubo noches en que el pueblo se levantaba como un corazón asustado y cada puerta cerrada resonaba como un latido. Las mujeres, con tenedores, tijeras y rosarios, hacían rondas hasta la madrugada. Los hombres, que se consideraban fuertes, fueron a la peña con palos y linternas. A veces volvían con las manos vacías y el rostro deshecho. Otras no volvían. La primera vez que vi a la partera en la peña fue por la tarde, cuando la niebla comenzaba a ocupar las zanjas. Llevaba un quinqué, la cara enrojecida, y en la mano un crucifijo que sostenía como si fuera la última posta. Se arrodilló, tiró copal al suelo, y del humo salían formas que se deshacían como peces al intentar tomar aire. Habló en voz baja con palabras que no entendí, y que no repetiré porque las palabras a veces son puertas. Cuando regresó, sus manos olían a tierra fría y a sal. «Hay quien se puede volver otra cosa», me dijo con esa voz de quien quiere evitar mi pregunta. «Pero no todos los que se vuelven tienen las mismas razones». La culpa me mordía por la esquina de la garganta, porque yo había visto la mujer volar y no dije nada. No dije que era la señora del cajón de los libros, ni que era la que había pasado por la tiendita la semana anterior. Me callé, porque era más fácil callar que admitir que un niño había presenciado algo que los hombres no podían tolerar. Callar fue una casa que me fui construyendo conmigo mismo. Y las casas silenciosas guardan cosas que terminan saliendo por las rendijas. La comunidad se dividió en dos maneras de intentar detener eso. La primera fue lo que vendría a llamarse lo de siempre. Reservas de ruda en cada esquina, sal colgando en los marcos de las puertas, cruces de hierro clavadas en los corrales, velas benditas encendidas hasta el amanecer. La segunda fue más pragmática y se parecía más a la desesperación. Algunos hombres cavaron zanjas alrededor de sus cosechas y levantaron hogueras que se mantuvieron encendidas días y noches, enviando humo al cerro con la esperanza de que el fuego ahuyentara algo que respondía al frío. Y sucede que cuando una comunidad responde con fuego, el fuego cambia las cosas. Trae luz, sí, pero también intensifica lo que intenta ocultar. Las llamas hicieron visible la noche. Los que caminaban con antorchas veían sombras que les daban la espalda, y en esas sombras sintieron lo que es ser observado. La gente empezó a murmurar sobre una mujer que se alimentaba de nombres. «Se lleva los nombres», dijo una vez doña Anita en la fonda, «y cuando se queda sin tu nombre, se queda con tu carne». Las historias se enredaron y a veces se contradijeron. Unos juraban que la mujer había sido humana alguna vez y que una traición la había vuelto nociva. Otros decían que siempre fue de la peña y que solo buscaba reclamar lo suyo. La verdad, en pueblos así, no tiene prisa por mostrarse. Se queda escondida hasta que alguien la saca por la noche, como quien desentierra una vasija vieja. La mía era una culpa que no dejaba crecer raíz. Años después, muchos dijeron que lo mejor fue la partera. Que si no fuera por su agua bendita, por el rosario que no se sabe cómo conservó, la peña habría cobrado más nombres. La partera nunca presumió de victorias. Tenía las manos agrietadas y una cicatriz en el pulgar que decía que había quemado la carne en alguna olla humeante. Para mí, lo más terrible era la paradoja.
La partera nos salvaba y a la vez nos recordaba que había algo allá afuera que no se calmaba con rezos. Las salvaciones vinieron a medias. Socorro vivió, sin embargo, con la costura de una noche que le marcó la voz para siempre. Alejandra murió, y su muerte dejó una estela que nadie pudo borrar. Con los años, el pueblo aceptó ciertas prácticas como una segunda piel. No decir nombres, colgar ruda, encender copal. Se convirtió en ritual cotidiano. Una vez, siendo joven y osado, rompí una de esas reglas. Estaba en casa de mi abuela, y por desafío, miré hacia la peña en la medianoche. Me pareció que las piedras me miraban. No pasó nada en ese instante, pero la culpa volvió en otras formas. Los cabellos se erizaron. Aparecieron sueños donde una figura con alas me llamaba por mi nombre real, el nombre que mis padres me pusieron. Me despertaba con la sensación de que alguien había pasado la yema de los dedos por la nuca. Esa sensación se convirtió en compañía a lo largo de mi vida. Mi abuela, que tenía esos ojos que no olvidan, me dijo una tarde: «Los pueblos tienen memoria. A veces la memoria es una bruja». No sé si se refería a la peña o al pueblo mismo, pero lo que sí sé es que la memoria opera como un imán. Atrae las piezas rotas y les da forma. Nuestra memoria recogió historias, nombres, víctimas. Con cada relato se sumaba un peso. Con cada nombre que no se mencionó, la lista de lo que se debía ocultar crecía. La última vez que vi algo cerca de la peña fue ya con el pelo blanco y una pierna que me jugaba malas pasadas. Iba al mercado y vi a una muchacha pasar con un vestido de colores que parecía fuego contenido. Ella no era del pueblo. Traía en la mirada algo que no era simple curiosidad. Se detuvo en la plaza, olfateó el aire como quien busca una esquina perdida y se fue hacia las casas. La vi alejarse con la espalda recta y la cabeza alta, y su figura me hizo recordar que esa historia no termina con nosotros. Las brujas de la peña, si existieron, no cumplen horarios. Lo que hacen es esperar a quien tenga el deseo o el dolor suficiente para buscar respuesta donde no hay. Si esta historia te está atrapando y quieres que siga escarbando en las noches del pueblo, suscríbete y deja un comentario con la leyenda que te ha marcado. Hay más que contar. Guarda ese murmullo. Ahora escucha lo que pasa en otro pueblo, no muy lejos en la sierra, donde el amor se trocó en un altar y una mujer cambió el destino de quienes la amaron. Vanessa llegó al valle como quien regresa con ceniza en las manos. Su rostro era tranquilo y algo endurecido, como la arcilla que seca al sol. Antes de su regreso, se había conocido un rumor, que había amado una vez, con una intensidad de desvelo, a un joven llamado Conrado. Él había sido su primer amor, el que se llevó el sabor de sus primeras palabras. Conrado se marchó una madrugada sin aviso. La versión oficial decía que había emigrado a la ciudad por trabajo. La versión de los que miran más de cerca confesaba que Conrado se fue para no volver jamás. Alguien habló de peleas, de vergüenzas, de silencios demasiado largos. Vanessa no fue la misma. El duelo le cambió la voz. Se cerró al pueblo y comenzó a caminar por los cerros, como si buscara en la soledad algún mapa que le indicara el regreso de lo perdido. La vieron una tarde entrar a una cabaña en la ladera, donde vivía una mujer mayor, conocida en la comarca como la mujer de los cerros. Algunos creían que ella era simplemente una curandera, otros que guardaba secretos que ni la iglesia se atrevía a nombrar en voz alta. La mujer de los cerros tenía manos de madera y una mirada que no hacía preguntas. Conocía las respuestas. Vanessa volvió distinta. Su andar era medido, y a veces, cuando pasaba por la plaza, la gente sentía el silencio como un objeto que se le pegaba a los talones. Se casó poco después con un hombre firme, de esos que no cuestionan. Vivieron juntos en una casa de adobe, con geranios en la ventana, y durante meses todo pareció normal. Pero la normalidad se fue fracturando en pequeñas cosas. Un amigo que había ido a visitarla no volvió a su casa.
Fue encontrado a la orilla de un camino con la cabeza hecha trizas, de manera que nadie supo explicar. Otro, que venía a pedir trabajo, desapareció en el río. Los accidentes se multiplicaron. Algunos atribuían la culpa al destino, otros a una mala racha que cruza pueblos enteros. El rumor, sin embargo, eligió un hilo para sostenerse. Empezaron a decir que quienes habían amado a Vanessa estaban muriendo. Doña Luz fue la primera en negarse a creerlo. Doña Luz tenía un hijo llamado Rogelio, hombre de manos ásperas y sonrisa pícara. Rogelio había sido amigo de Conrado. Habían compartido cantinas y promesas de juventud. Cuando Rogelio dejó de llegar a casa una noche, Doña Luz salió a buscarlo sin preguntar. Encontró la puerta de su casa entreabierta y un olor a hierro y a viejo que la atravesó como una corriente. Lo que Doña Luz halló en la casa de Vanessa, porque fue allí donde la culparon aunque no existieran cargos formales, fue un lugar que parecía detenido en una ceremonia. En una de las paredes colgaban fotografías. Hombres con sonrisas congeladas, fotos recortadas con tijeras que dejaban bordes irregulares. Había mechones de cabello sujeto con hilo, y pequeñas figuras hechas con barro partido, como si alguien hubiese intentado rehacer rostros. Un olor dulzón, parecido al de la cera mezclada con algo amargo, se quedaba pegado al aire. En el centro, sobre una mesa baja, había algo que Doña Luz entendió sin necesidad de muchas palabras. Un altar que recogía los fragmentos de vidas ajenas. No había instrucciones allí, ni palabras que enseñaran a replicar lo que estaba hecho. Solo evidencia, testimonio de que algo había sido ofrecido. Cuando Doña Luz dejó la casa, la gente acudió. Las voces se alinearon en preguntas y acusaciones. Vanessa, sentada como si esperara que el mundo se pusiera en orden, no ofreció resistencia. En sus ojos había una calma que heló a más de uno. Algunos dijeron que parecía ya sin alma, y otros que parecía poseer una fuerza extraña. Al enfrentarla, nadie obtuvo consuelo. Ella, con voz baja, dijo que todo lo que había hecho había sido para traer de vuelta lo que el destino le había robado. Dijo que las ofrendas tenían un precio, y que la vida de los que amaban era la moneda que se pagaba para abrir puertas cerradas. La frase cayó como una piedra al agua. Las ondas llegaron a todos. La noticia corrió como rayo. En la plaza, la gente se dividió entre quienes pedían justicia y quienes insinuaban que existían caminos externos a la ley. Algunos, guiados por rabia y miedo, hablaron de prender fuego a la casa. Otros insistían en la intervención del cura, la procesión y el rosario. La iglesia organizó vigilias, la gente asistió con velas, y la mujer de los cerros, a quien pocos querían nombrar en voz alta, fue buscada para que diera explicación. Ella, sin embargo, nunca salió de su cabaña de lunes a lunes con respuestas claras. Solo dijo: el amor puede prender la pieza equivocada. Algunos piden y otros responden. Antes de que la comunidad decidiera el castigo, ocurrió algo que nadie esperaba. Una casa cercana se incendió. No fue la casa de Vanessa. Fue la choza de la mentora en los cerros, la vivienda donde la mujer de los cerros vivía sus últimos años. El fuego surgió en la madrugada, sin explicación, y consumió la madera como si la leña hubiera esperado ese día en particular. Algunos dijeron que fue la mano de Dios, otros que fue la furia de la gente. En el fuego murió alguien que no tenía nombre en los rumores. Un vecino, que al pasar quiso apagar las llamas y quedó atrapado entre la lengua naranja. La muerte dejó un sabor amargo. La comunidad había buscado justicia y encontró algo mucho más profundo, la evidencia de que el castigo arde incluso cuando se cree que se actúa con razón. Vanessa desapareció después de la quema. No dejaron rastros claros de su marcha. Los hombres del pueblo dijeron que la habían visto montando un burro, a la luz del amanecer, y partir hacia el norte. Otros dijeron que se la tragó la noche. La ausencia
En casos así, pesa como una estatua en la plaza. Todos la miran. Nadie la levanta. Doña Luz se quedó con la sensación de que el altar había sido real y que la desaparición había dejado una herida abierta. Años más tarde, cuando la gente intentó cerrar la historia como hacen los pueblos para poder dormir, alguien juró haber visto a Vanessa en la carretera que llevaba a la ciudad más grande. Iba de la mano de un hombre que tenía una manera de sostener el mundo parecido a la de Conrado. Algunos pensaron que era casualidad, otros que los sacrificios traen lo que prometen, pero a precios que nadie debería pagar. La duda se convirtió en cuchillo. ¿Valió la pena? ¿Se puede redimir a un amor con vidas ajenas? Las respuestas no llegaron. Aquí, ahora, el rumor vuelve a latir con fuerza. El viento que pasa por el valle trae voces nuevas que hablan de desapariciones y de ofrendas que reaparecen en lugares distintos. La duda se posa como polvo en las casas y en las conciencias. Algunos prefieren no saber. Otros guardan las historias como escudos. Termino aquí mi relato por ahora. Pero la noche sigue larga, y hay quienes dicen que en los cerros alguien todavía enciende copal para llamar a los que no volverán. Si conoces una leyenda parecida, cuéntala abajo. Comparte este relato y suscríbete para que no perdamos la memoria de las noches. La plaza se quedó con un silencio que no era ausencia de ruido, sino el peso de algo que no quería ser nombrado. Después de la desaparición de Vanessa y del incendio en la cabaña de la mujer de los cerros, las calles se llenaron de pasos cautelosos. La vida siguió, porque la costumbre empuja más que el miedo. La gente volvió a trabajar, a ir a la tina, a lavar la ropa en pilas de agua que olían a jabón y a polvo. Pero la mirada nunca volvió a ser la misma. Había alambres invisibles en las conversaciones, miradas que se esquivaban, nombres que se guardaban como monedas peligrosas en el bolsillo. Con el tiempo, el rumor encontró nuevas bocas. Los forasteros, al pasar, escuchaban versiones distintas. 9 muertes, 13 desaparecidos, una línea de fotos en la pared de una casa, el humo que salió de la choza como quien expulsa una culpa. Nadie podía establecer con seguridad cuántas vidas se habían quebrado. En los pueblos, las cifras flotan. Lo que queda es la sensación, y la sensación anida donde las palabras no alcanzan. Doña Luz siguió yendo al panteón de vez en cuando. Rogelio nunca volvió. Ella puso una cruz sencilla en una tumba sin nombre y le llevó flores secas que recogía de las macetas de la plaza. A algunas noches se quedaba allí hasta que el sol la obligaba a caminar de regreso, porque en el cementerio el mundo se ordena de manera distinta. Los muertos callan, y las preguntas que no tienen respuesta olvidan su filo. Hubo quien intentó limpiar las historias con explicaciones. Ladrones, enredos pasionales, rencillas viejas. Pero las explicaciones no tapaban la evidencia del altar, y esa evidencia no necesitaba palabras largas para hablar. Las fotos recortadas, los mechones de cabello, las pequeñas figuras partidas en barro, todo aquello decía que alguien había intentado sujetar la vida de otros para volver a armar una ausencia. No era cosa de superstición. Era una fijación extrema que encontró ritual y objeto, y para muchos eso era insoportable. Años pasaron y el pueblo se volvió más prudente con las visitas. Había noches en las que, en las mesas de la fonda, surgía el tema en voz baja. ¿Y si regresa? ¿Y si lo que hicieron fue abrir una puerta que ya no pueden cerrar? ¿Y si la peña nunca dejó de escuchar? Las preguntas terminaban en silbidos y en el sonido de cucharas chocando contra platos. Yo, entre esos que se quedaron, envejecí viendo cómo los temores se traducían en ritos cotidianos. No fue una sola técnica. Fue una costumbre que se acomodó como abrigo para la gente. Colgar sal, pasar la ruda por los marcos, encender copal sobre el quicio de la puerta en las madrugadas de luna nueva.
Todo era medida y respiro. Los niños que nacían en ese tiempo aprendían las reglas como quien aprende los pasos de la escuela, sin celebrarlo, pero sin cuestionarlo. Les decían, no mires a la peña, como quien les recomienda cruzar la calle con cuidado. Pero los ritos no siempre salvan del azar. A veces, lo único que hacen es posponer lo inevitable. Hubo noches en que los perros volvieron a aullar sin razón aparente, en que el viento trajo olores que nadie supo identificar. Una mezcla de cuero viejo, de ceniza mojada y de algo floral que a la vez dolía. En esas noches, la gente encendía todas las lámparas que tenía, cerraba ventanas y rezaba en voz baja, oraciones que nadie se atrevía a juzgar, porque aunque rezar no garantiza nada, hay momentos en que la palabra bendita sostiene el temblor. El tiempo trajo consigo una visitor más, la ciudad. Mucha gente joven comenzó a emigrar. Las plazas se llenaron menos de charlas y más de teléfonos. Llegaron noticias de otras partes, de otras sombras que alimentaban leyendas parecidas. Algunos decían que en el norte había un pueblo con su propia peña, en el que ocurrían cosas similares. Otros sostenían que el mundo guarda patrones. Cuando una pena no se nombra, se transforma en necesidad de sacrificio. Yo no llegué a creer en grandes teorías. Me aferraba a memorias pequeñas, el olor de la ruda, el quinqué de la partera, la risa lejana de Socorro después de la noche en que casi se la llevan. Conocí a una mujer que viajó desde el otro lado de la sierra buscando historia y no tabloides. Venía con una libreta y un lápiz fino. Se detuvo en la plaza y me preguntó por la peña, por Vanessa, por la casa que ardió. Hablamos durante horas. Le conté lo que había visto y lo que no. Le confesé que a veces, de madrugada, sostenía la puerta de mi casa como quien retiene una voz que no quiere entrar. Ella anotaba y no juzgaba. Antes de irse, me dijo algo que me quedó punzando. A veces la gente confunde la maldad con la respuesta al dolor, y entonces creen que pueden manipular la pérdida. Le contesté que ciertas manos no entienden esa diferencia hasta que es demasiado tarde. En la ciudad, corredores de rumor repitieron el nombre de Vanessa como si fuera una obligación mortuoria. Gente que había conocido a Conrado en cantinas de máquinas, amigos que habían comido en la misma mesa, dijeron que el muchacho nunca llegó a la ciudad. Otros, que se fue y al poco tiempo perdió contacto. Como siempre, las versiones abrían sus propias heridas. Lo que quedaba claro era el efecto. Una mujer decidió que volver era posible, y en esa voluntad alguien pagó. Hubo quienes intentaron vender la historia por piezas, narradores que contaban la versión más cruda, editores que pedían fotografías de las tumbas, buscadores de misterio que reclamaban pruebas. El pueblo protegió, en silencio, lo que quizá no debía ser exhibido. Algunas ventanas se cerraron a la curiosidad y otras se abrieron a la desconfianza. Aprendimos a guardar archivos que no se publican, recortes, cartas, confesiones susurradas en cuartos donde la luz no entra del todo. Con los años, me visitaron personas que aseguraban haber visto a Vanessa. Una señora de tez morena dijo que la vio en la estación, con un hombre que sostenía la melena, como si quisiera enterrar su recuerdo en una palma. Iban de la mano, dijo la mujer, y parecía que ella volvía a sonreír. Le pregunté si creía en milagros o en pactos, y la señora se encogió de hombros. Yo creo en las necesidades humanas, dijo, y en las cosas que la gente hace cuando no soporta la falta. Nada en esa frase me dio consuelo. Quizás porque las necesidades no justifican lo que se destruye para alimentar una ilusión. Durante una temporada, los comerciantes vendían amuletos. La iglesia llamaba a la oración. Algunos viejos del pueblo contaban la historia como advertencia. Hubo quienes, por temor o por otra cosa, comenzaron a dejar ofrendas en los senderos hacia la peña. Una flor,
una piedra pintada, un pedazo de tela. No sabían si eso ayudaba. Pero el acto de ofrecer es antiguo, y nos hace sentir que participamos en algo que nos aleja del azar. Yo veía esas ofrendas con el mismo respeto con el que miro un rosario. No sé si cambian el mundo, pero contienen la intención humana de poner orden donde hay caos. Una vez, camino al mercado, me crucé con una pareja de jóvenes que llevaban en la mano una fotografía antigua. Al mirarla de cerca reconocí la cara de Conrado, joven y desafiante, con una sonrisa que le cabía toda la juventud. Me detuve, les pregunté cómo la habían conseguido, y me contaron que la había heredado un pariente lejano. Me miraron con curiosidad, como si yo fuera un archivo ambulante. Les dije lo que sabía y lo que imaginaba. La chica, con ojos grandes, me pidió que le contara todo. Lo hice, porque contar es un modo de que las historias no se transformen en monstruos. Al terminar, me agradeció y se fue. Nunca supe si lo que quería era creer que el amor puede resucitar, o si simplemente quería tener miedo acompañado. Hay cosas que no se explican con razones. Se explican con el cuerpo. Siento a veces una opresión en el pecho que no cede con el tiempo. Me despierto por las noches con el recuerdo de la bolsa que dejó la mujer en la calle, con el sonido seco de las alas, con la visión de los ojos que parecían rejillas. A veces me pregunto si la peña no es más que una forma del dolor, una roca alzada que contiene todos los deseos mal resueltos. Pero luego pienso en Socorro, en su risa que volvió, aunque con costuras. Pienso en la partera que, con un quinqué y un crucifijo, se enfrentó a lo que había. Es fácil pensar en monstruos. Es más difícil mirar de frente a lo que somos capaces de pedir. El pueblo, con el paso del tiempo, hizo lo que hacen los pueblos. Transformó la historia en aviso. Las abuelas que contaban la leyenda añadieron nuevas frases para asustar a los nietos. No vayas sola por la senda de la peña. No aceptes flores de desconocidos. No le ofrezcas tu nombre a quien lo pide. Las advertencias se volvieron refranes, y los refranes se volvieron límites. Pero cada tanto, en la oscuridad, alguien cruzaba esas líneas. No sé si lo mejor era el olvido o el recuerdo. El olvido libera, pero borra el aprendizaje. El recuerdo sobrevive como escudo, pero también como llama que puede encender lo que intenta proteger. Yo aprendí a caminar con cuidado. Aprendí a vigilar la voz de los jóvenes. Aprendí a ver la peña con respeto, sin permitir que la mirada se convierta en miedo que paraliza. La última vez que crucé la plaza, vi a Socorro. Era ya una mujer, con manos de costura y ojos que guardaban historias. Cuando me saludó, sentí un estremecimiento que no correspondía a su voz. En ella había una costura antigua, sí, pero también una fuerza que decía que la vida sigue. Me contó que a veces la gente viene buscando testimonio, y que ella habla lo justo. Cuenta que hubo una noche que no comprende del todo. Dice que la partera oró, y que después la costura se quedó en su garganta. Me dio las gracias por haber contado lo que guardé. Me miró como quien reconoce a un cómplice. En los años más recientes, alguien dejó en la plaza una nota doblada. La encontré sin querer, dentro del saco donde guardaba leña. Era una carta breve, sin firma, que decía: «Verán lo que hicieron. No se arrepentirán». Guardé la nota en un cajón, porque a veces las amenazas no requieren respuesta. A veces, su sola existencia es la prueba de que la memoria no se cansa. No hice nada con ella. No fui a denunciar porque denunciar es poner en marcha mecanismos que a veces mueren dentro del papeleo y del escepticismo. Preferí apretarla entre mis recuerdos. La leyenda cuando viaja se transforma. En otros pueblos cambiaron nombres. En otros, los relatos crecieron y ganaron monstruosidades que no estaban en nuestras noches. Pero el núcleo se mantuvo. Una mujer que se convierte en otra cosa. Ofrendas que pretenden devolver lo robado.
Una comunidad que actúa con lo que tiene a mano y que confunde desesperación con justicia. Es un patrón humano viejo como las colinas. A veces pienso en la partera y me pregunto si verdaderamente venció algo. Ella murió con manos arrugadas y con el crucifijo apretado como si fuese un testigo. Su casa quedó con un olor a remedios y a sal. Los que la reemplazaron no tenían su fuerza, pero sí su oficio, saber que hay fronteras que no conviene cruzar. La partera, en vida, me dijo una vez: no hay brujas en todas partes. Lo que hay son heridas que se olvidan mal. No supe si fue consuelo o advertencia. Ahora, después de tanto, creo que ambas cosas al mismo tiempo. La historia de Vanessa encontró, por su parte, un eco en las mujeres que aman demasiado. No hablo de culpa, sino de una potencia que puede consumirlo todo. En las conversaciones de la iglesia, en las plazas donde las mujeres se juntan a lavar ropa, en los mercados, surgía la misma pregunta. ¿Hasta dónde puedes ir por amor? A algunos les parecía noble, a otros, bestial. La respuesta nunca fue uniforme. Pero la pregunta persistió. Los que me conocen saben que guardo ese tipo de historias con celo. No las cuento para espantar. Las cuento para que no se repitan gestos que destruyen. Hay fuerzas en la gente que nadie mide hasta que ya se ha pasado un límite. Algunas veces la venganza se disfraza de reencuentro. Otras, la desesperación decide comprarle al diablo lo que no le pertenece. Lo terrible es que esas decisiones no siempre las toma un malvado con intención clara. Muchas veces las toma una persona que ama tanto que pierde el mapa y comienza a crear atajos que no retornan. He visto otros pueblos abrazarse y tomar decisiones similares a la nuestra: quemar, expulsar, callar. A veces la comunidad cree que si actúa con violencia está defendiendo el bien, otras que está purificando el alma. Pero el fuego, cuando quema, no distingue intenciones. Ardió la cabaña de la mujer de los cerros, y junto con ella ardieron nombres, recuerdos, y quizá a alguna persona que salió por instinto a apagar y se quedó. Es una lección que pesa. La justicia popular no siempre encuentra el blanco correcto, y en el intento de anular el mal se puede terminar alimentando más heridas. En la ciudad alguien me contó que en un bar, un hombre contó que había visto a Vanessa con un hombre muy parecido, a Conrado. La gente del bar rió y pidió otra ronda. Luego algunos se levantaron y se fueron con prisa. No puedo decir si aquel hombre vio lo que quiso ver o si la leyenda había ya crecido tanto que su imaginación completó el cuadro. Ahí está otra cosa. Las leyendas piden ser completadas. Una mitad de verdad no basta. El oído ante la rumorística siempre termina por rellenar silencios con lo que teme o desea. A veces me acerco a la peña. No la miro de frente mucho tiempo. Aprendí a obedecer el consejo de mi abuela. Pero me detengo en la loma donde la vista alcanza el horizonte y dejo que el viento me lave el rostro. Siento el cerro como un ojo que no parpadea. En ocasiones, cuando la tarde cae y el cielo toma colores que no sabemos nombrar, me pregunto si la peña escucha o si es un espejo que devuelve nuestras voces. No encuentro respuesta. Aprendí a vivir con la incertidumbre, que es la única forma honesta de habitar la memoria. Lo que sí sé, con la certeza que da el tiempo, es esto. Las leyendas sobreviven porque hay quienes las recuerdan y porque el dolor no se disuelve solo. Las historias sirven para marcar caminos, para advertir sobre atajos que solo pretenden ser solución. A veces, el remedio se parece al veneno, y la diferencia está en la medida que uno toma antes de hacer daño. Si alguna vez te encuentras con un altar de fotos y mechones, corre y no mires atrás. Si alguna vez te ofrecen regresar lo que perdiste a cambio de algo que no te pertenece, di no. La noche sigue amplia, y en ella los ecos se guardan. Si esto que te he contado despierta algo en ti, comparte la leyenda con cuidado. Cuéntala para que quienes la escuchan sepan lo que puede pasar cuando el amor se trastorna en hambre. No busques rituales ni fórmulas. Busca compañía, escucha
Y cuando corresponda, ayuda profesional. Las heridas necesitan médicos del alma tanto como manos que las sostengan. Yo cumplo años y las piernas me pesan. A veces me siento en la entrada de mi casa a mirar la peña y a recordar rostros que ya no están. Sé que la historia seguirá su ruta. Aparecerá en mesas, en charlas nocturnas, en páginas que alguien escriba. Eso está bien, porque repetir la historia es advertir. Pero también tengo miedo de que, en algún momento, la peña reclame otro nombre. Y cuando digo peña, no hablo solo de piedra. Hablo de aquello que llamamos necesidad de arreglar lo irreparable con medios que matan. No voy a prometer que todo acabó. No tengo holgura para esas promesas. Lo único que puedo dejarte es la voz, que es lo que me queda. Escucha con cuidado, mantén cerca a quienes te aman y no dejes que la pérdida te vuelva a ti en un enemigo de los demás. Las leyendas sirven para eso, para recordarnos que somos finitos y que algunas soluciones no valen lo que cuestan. Si conoces una leyenda parecida, compártela en los comentarios con respeto. Si te gustó este relato, suscríbete al canal para que sigamos reuniendo estas noches que no saben callarse. Y si alguna vez pasas por la peña, mira tus talones antes de mirar hacia arriba. Porque hay miradas que piden nombre, y darlo a veces significa no volver a tenerlo.